Quería también primero disculparme con ustedes porque el lunes pasado no pudimos tener nuestro punto de encuentro, pero varios nos han escrito de diferentes temas que quieren que, que sigamos tocando y hasta se preocuparon. Así que eso me alegra porque se preocuparon, porque no hubo punto de encuentro el lunes pasado, quiere decir que les está gustando, así que me alegro mucho. Este espacio siempre va a seguir aquí y bueno, escríbanos siempre para saber cuáles temas ustedes quieren que por lo menos podamos dar una pinceladita. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la diabetes. De hecho, a veces pensamos que sabemos todo acerca de la diabetes y hay muchas cosas nuevas que están saliendo, hay muchas perspectivas con respecto a la diabetes y desde la parte médica, la diabetes es un problema con, con una alteración, digamos, con el procesamiento de lo que es el azúcar. En términos generales, está la diabetes tipo 1, ¿verdad? Que usualmente antes, la diabetes tipo 1, pues sucedía mucho en personas jóvenes y personas delgadas, en donde realmente no producían insulina del todo. Entonces, el páncreas es el órgano encargado de la producción de insulina y en esos casos, cuando es diabetes 1, pues no produce insulina. Para los que no conocen acerca de la insulina, es esa sustancia que ayuda a que el cuerpo pueda absorber el azúcar, ¿verdad? Que recibe a través de los alimentos y lo pueda procesar. Recordemos que la glucosa es esa fuente de energía que tiene nuestro cuerpo. Entonces, si no logramos absorberlo a través de la insulina, entonces anda el azúcar por ahí afuera en la sangre y entonces puede ocasionar esta alteración llamada diabetes. La diabetes tipo 1 es que definitivamente no hay producción de insulina. Entonces ustedes ven a veces hasta chiquitos muy pequeños que tienen que estarse inyectando la insulina de por vida para poder procesar los alimentos. Y es muy interesante porque incluso ya se acostumbran, es parte de su estilo de vida de los chicos que ellos solitos se aplican la insulina. Por el otro lado, está la diabetes tipo 2 que usualmente se daba en personas un poquito más grandes, ya mayores. Lamentablemente, ahorita ha aparecido mucho en niños y ahorita lo vamos a hablar un poco más con Vinicio, porque ha aparecido diabetes tipo 2 en niños, ¿verdad? Y lo vamos a asociar también a la obesidad que se está dando en la población infantil. Pero usualmente venía esto en personas que donde la alimentación fue tan alta, ¿verdad? Cargada de mucho azúcar, que entonces el páncreas empezó a producir y producir insulina para tratar de procesar ese montón de azúcar que venía de repente y llegó un momento en que dijo el páncreas, bueno, ya, ¿verdad? Ya, y empezó a bajar la producción de insulina y entonces empezó a haber esa alteración. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Que empiezan con hipoglicemiantes orales. Entonces, la más usual, me imagino que muchos de ustedes han empezado tal vez con metformina o glibenclamida, ¿verdad? Entonces empiezan a utilizar esos hipoglicemiantes orales y después de un cierto tiempo incluso tienen que aplicar también la insulina o utilizan las dos, depende del caso. Pero ya ahí es cuando sí hay producción de insulina, pero muy poquita, no es suficiente. Por eso a veces cuando ustedes se hacen exámenes de sangre, no es suficiente a veces solamente ver cuánto tengo de azúcar en ese momento. También tenemos que ver cómo está la insulina, porque si la insulina está muy alta, puede llegar a causarme un problema, una alteración, como en este caso está la diabetes o está la resistencia a la insulina. Y un tip que les doy ahí adelantándoles es también ustedes pueden ver esa gente que tiene como manchadito aquí. Eso se llama acantosis nigricans. Se puede ver aquí en el cuellito como si fuera tierra o también en los codos, ¿verdad? O en los pliegues. Entonces, cuando eso ocurre, nos puede ir dando como una alerta física de que se está dando una resistencia a la insulina. Aunque tal vez tu nivel de azúcar en ese momento con el examen de punción de micrométodo salga súper bien. Entonces nos va dando como una orientación. Y hay otra parte, hay otro tipo también que es uno de los más comunes, que es la diabetes gestacional. Chicas, tal vez ustedes lo han vivido cuando están embarazadas, que se da esa alteración. Entonces les dan esos vasitos feos que tenemos que hacer la prueba de cómo está el azúcar y saben horrible, ¿verdad? Pero solo así se puede hacer la prueba para ver cómo está tu nivel de insulina y de azúcar en ese momento. Entonces te toman el azúcar y las pruebas a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas. Entonces, eso fue porque en el proceso de embarazo, que es un cambio metabólico súper fuerte, y pues el cuerpito le costó un poquito procesar el tema del azúcar. Y a veces esos bebitos vienen muy grandotes y muy gordotes. Y eso puede ocasionar que ese bebé también tenga alteraciones en el azúcar y que ustedes, si tuvieron esa situación, puede que más adelante desarrollen una diabetes tipo 2, ¿verdad? Porque tuvieron ya como ese aviso de que una alteración metabólica puede ocasionar que desarrollen eso, ¿verdad? Hay como
como que algo pasa en el sistema, aunque normalmente después de que tienen bebé se equilibra eso. Pero es como un aviso de que el cuerpito les está diciendo, ok, ocupamos ayuda en este tema del azúcar. Entonces, de hecho ahorita hay mucha alimentación que se enfoca en bajar la ingesta de azúcar refinado, que ese es el problema. Recordemos que la glucosa es nuestra fuente de energía, pero ¿qué tipo de glucosa, verdad? ¿Qué fuente, qué calidad de fuente de alimento estamos nosotros obteniendo? Que aumenta demasiado la insulina. Entonces son esos picos de insulina que empiezan a ocasionar esas alteraciones, ¿verdad? A nivel del cuerpo. Entonces, por eso ustedes han visto que a veces la diabetes se une mucho a la hipertensión y al síndrome metabólico, donde todo el metabolismo, ¿verdad? Desde el azúcar, las grasas, todo eso empieza a alterar. Entonces, eso es como un resumen. Yo sé que ustedes son súper expertos en eso, pero tal vez alguien no sepa algunas cositas de esto, de lo que pasa. Diabetes 1, 2 y también está la gestacional y hay otros tipos, pero en este caso solo quiero recordarles esos tres que son como los más comunes, ¿verdad? Que nosotros vamos viendo. Entonces, esa es la parte médica. Y ustedes, bueno, ¿cómo podríamos catalogar la diabetes? Bueno, desde la visión médica se cataloga como una enfermedad crónica. Quiere decir que desde esa visión no se va a curar, que el cuerpo necesita la insulina de manera externa para poder ayudarle a procesar estas cositas y que si no es así va a causar muchos problemas. Por eso muy posiblemente si los diabéticos o familiares de diabéticos que nos están viendo en este momento se dan cuenta que ellos son súper comelones, siempre tienen hambre y les da como demasiada ansiedad. Y eso es porque hay demasiada azúcar en su sangre, pero no la pueden captar. Entonces, se quedan con hambre, ¿verdad? Entonces las pobres celulitas están tratando de absorber, entonces manda la señal al cerebro de que tenemos hambre y no es que tienes hambre, es que estás teniendo una dificultad para absorber el alimento, el azúcar, la glucosa. Entonces, ¿se acuerdan que siempre les decimos a ustedes, si entendemos la fisiología de la enfermedad, entendemos la psicología de la enfermedad? Entonces, esa dificultad de captar, de absorber, de procesar pues el azúcar, ¿verdad? Que es ese dulcito, nos da mucha información desde la parte emocional. No sé qué pensás de esto, Vini, de esta Sí, larga introducción que me di. no, no, pues está muy bien. A veces es importante como explicar un poquitito a través de lo que es la parte médica, también porque venimos a complementar justamente esta parte emocional. Y entonces voy a arrancar con un tema muy interesante, porque entonces biodescodificación habla amor igual azúcar. ¿Verdad? Entonces, desde esta postura vamos a empezar a desarrollar este tema donde empezamos a observar cómo, ¿verdad? Y que siempre hago una pregunta y quizás algunos que ya me conocen dicen, bueno, sí, ya sabemos cuál es la pregunta, pero es importantísimo hacer introspección y conectar con nosotros y preguntarnos qué es lo que estoy viviendo en este momento. Y si esta situación que estoy viviendo en este momento no me hace clic con la situación que estoy, con el tema de diabetes, es importante irse un poquito más atrás, a ver qué es lo que hace un tiempo atrás estaba viviendo desde esta parte emocional, porque ¿qué es el azúcar o qué es la diabetes? Y como Gloria lo dijo, existen dos tipos, la 1 y la 2. ¿Qué es la diabetes desde esta parte de la bioscodificación? Bueno, empezamos a observar y me gusta mucho porque bioscodificación divide esta palabra y entonces lo hace en diabetes, ¿verdad? Entonces divide la palabra y entonces dice, día es la división y betes es la casa. Entonces esto viene relacionado con nuestro sistema familiar, con nuestra casa. Entonces es importante ver cuál es la división, qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema, en nuestra casa, ¿verdad? Que entonces hay algo que ha empezado a generar, pero yo he tenido todo el deseo de resolverlo, de hacerle frente, pero no lo he hecho. Y no lo he hecho para evitar algún conflicto mayor. ¿Ves? Entonces es muy interesante, Gloria, porque entonces ya empezamos a hacer introspección y empezamos a conectar que, bueno, que el tema viene de casa, que el tema viene también porque tengo todas las ganas de hacerlo, pero no quiero hacerlo para evitar un conflicto.
¿Ves? qué interesante porque incluso cuál es nuestro comportamiento cuando queremos darnos un apapacho, ¿verdad? Es ir a buscar el chocolatito o algo dulce o el Ujú. postre o bueno, hoy tuve un día como muy pesadito, entonces vamos y buscamos algo que nos apapache. Entonces, ¿cómo el azúcar o todo lo dulce lo asociamos con amor? Incluso bioquímicamente nos dan endorfinas rapidísimo, que eso es algo que tiene el azúcar. Cuando vos te sientes down, ¿verdad? Nos sentimos de que nos falta energía, rápidamente buscamos algo dulce para darnos ese amor, ¿verdad? Que nos dé como esa energía. Entonces, me encantó eso que estás diciendo porque, bueno, ¿desde dónde empecé yo a sentirme falto de amor? Empezando por mí mismo, ¿verdad? ¿Dónde empecé yo a sentirme de como que me estoy descuidando, como no me estoy dando el amor que necesito o a mi alrededor no me siento amado? Volvemos siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezó a ver por ese lado? Que incluso esa falta de amor externa me llevó a que entonces me la voy a dar a través de la comida. ¿Verdad? Por eso Ujú. esto es tan interesante, porque una alteración metabólica como la diabetes puede empezarse a originar cuando yo me siento tan falto de amor que entonces empiezo a dármelo a través de dulces, porque bioquímicamente siento eso, ¿verdad? Entonces, como Ujú. eso tiene un impulso y después baja, necesito estar dándomelo todos los días un poquito y entonces incluso esa parte de la familia, ¿cuántos miembros, y le pregunto a todos los que nos están viendo, cuántos miembros de su familia tienen esta enfermedad? Son personas amorosas, Vini. Bueno, son personas amorosas, se permiten amar, no se permiten amar o ser amados. ¿Cuál es la relación de ellos con el amor? ¿Verdad? Muy interesante reflexionar esa parte. ¿Cuántos miembros de nuestra familia tienen eso? ¿Verdad? Ujú. ¿Y cuál es la relación de ellos con respecto al amor? Claro, y es interesantísimo porque a mí me gusta hacerlo con ejemplos también para que la gente empiece, digamos, a caer en cuenta o como dicen por ahí, a que me caiga el 20 de qué es lo que estoy viviendo. Pero el otro día le hacía una consulta a Enrique Corbera, que lo sigo mucho, que es un gran facilitador y escritor y terapeuta también de bioscodificación y esto. Y entonces le hacía la consulta un participante y le decía que él tenía azúcar, que entonces que quería saber de dónde viene el conflicto. Entonces él le pregunta eh, que, que dónde él, si él recuerda, dónde él sufre un conflicto de separación. ¿Verdad? Como ya sabemos, como lo dije al inicio, día significa división y vete casa, entonces se le pregunta, ¿en dónde sufriste un conflicto de separación? Y él le pregunta, ¿estás casado ahorita? Y le dice, sí, estoy casado. Y dice, ¿cómo es tu relación con tu esposa? Y entonces él le dice, bien. Entonces él le dice, bueno, el conflicto no es en esta relación, el conflicto es con tu sistema familiar, pero entonces vamos a ir a buscarlo a nivel de papá y mamá. Entonces se va a buscarlo, evidentemente a nivel de papá y mamá, y hay una ruptura ahí en ese sistema. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es interesantísimo, porque ahí es donde, en esa situación que pasa en su niñez, ahí es donde se programa el evento, ¿ok? Ahí es donde se programa la emoción, ahí es donde crecen todas estas emociones ocultas que después voy a desencadenar más adelante con un evento similar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? En este momento no estaba viviendo una situación específicamente con su esposa, pero estaba viviendo una situación con los hijos. Entonces, aquí es donde se desencadena esta situación, pero viene conectado, digamos, al evento programante. ¿Verdad? Y es justamente, digamos, ese tema de amor, ese tema eh, pero también es una persona que quiere evitar el combate, que tiene todas esas herramientas para hacerle frente, pero al final hay algo que le dice, mejor siempre no, ¿verdad? Entonces, no, evidentemente no hacemos esto, pero también va conectado, como lo decíamos al inicio, a la madre, porque la madre es la que da dulzura. Entonces es importante revisar todas esas áreas, cuál es la conexión con mamá, cómo me conecto con mamá, cuál es el conflicto de separación, porque recordemos que todos los conflictos son distintos. Quizás lo que para mí sea una situación, un evento súper importante, quizás para otro no, pero es importante ver ese conflicto de separación que yo tengo en casa, qué es lo que pasa en casa, qué es lo que pasó con mamá y papá, que entonces yo inconscientemente, recordemos que eso es inconsciente, no es consciente, ¿verdad? Nada de esto decimos que nos va a suceder, pero hay un conflicto de mala alimentación efectiva, que eso me encanta porque es una mala alimentación efectiva, que entonces, bueno, busco cómo contrarrestar esto, ¿verdad? Ahora bien, puede ser que esté viviendo una situación de una separación o de una
se me va la palabra, o de un divorcio en una situación de pareja donde se gesta ahí. Ese es el evento programante. Después de que ocurre toda la separación y toda la infidelidad y todo esto, después aparece la diabetes. Pero entonces, ¿qué es? El tema es una tristeza profunda, ¿verdad? Que me ha ocasionado esta situación. Pero me ha ocasionado esta situación y no logro sanarlo, no logro trabajarlo, no logro drenar esta emoción. Y entonces por eso hablábamos de las emociones ocultas que están dentro de nosotros desde esta parte inconsciente y conecta con este evento programante para que evidentemente luego se desencadene. Qué lindo y qué interesante eso que dijiste, porque de hecho me recuerda a Sócrates, por ejemplo, todo esto del coaching y todas estas cosas viene de Sócrates, Ajá, donde él decía, bueno, hagamos las preguntas para socráticas, donde él mismo se analizaba, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué siento tal otra? ¿Y por qué me comporté de tal manera, ¿verdad? Y esa habilidad, ¿verdad? Cuando empiezas a desarrollarla, bueno, y te responde solito y empiezas a entender, bueno, ¿qué pasó que yo empecé a desarrollar esta sintomatología de la diabetes? Porque realmente el cuerpecito está hecho para que funcione bien, o sea, que él pueda procesar el azúcar, pero ¿qué es lo que me lleva a buscar más azúcar, verdad? O despertar esa reacción bioquímica en mi cerebro que me hace sentir feliz, ¿verdad? Entonces, quiere decir a la vez que entonces yo no estoy sintiéndome feliz. O sea, ya como vos decís, hay un conflicto o algo que en realidad yo no me estoy sintiendo feliz, entonces estoy buscando como una droga externa, que es una droga permitida llamada azúcar. Entonces viene la adicción al azúcar. Y bueno, ahí vamos con otro patrón. Por eso después viene el sobrepeso, yo lo decía, ahí vienen otras situaciones donde yo estoy buscando esa sensación de alegría que he perdido en la vida real, pero que la estoy buscando a través del azúcar, ¿verdad? Como intencionalidad, a veces no me doy cuenta. Entonces viene el hambre emocional, ¿verdad? Que está ujú, asociado mucho a esto. Entonces, de verdad es que yo claro. ocupo de un apapacho, ocupo el cariño de mi mamá o mi papá que no lo tuve, tengo un conflicto con tal persona y no lo puedo resolver, entonces tengo que darme ese cariño de cómo tengo ese conflicto, entonces tengo que dármelo a través de eso, ¿verdad? Y cómo vamos asociando eso. Pero creo que me gustó mucho eso que dijiste de, bueno, hacernos las preguntas correctas, pero Ajá. aparte de hacernos las preguntas correctas, respondámoslas, ¿verdad? O sea, démonos los chances como responder, mira, ¿dónde está de verdad el conflicto? Porque muy seguro muchos dirán, ay, pero yo no tengo ningún conflicto con nadie, ¿verdad? Por supuesto. Y no, yo estoy súper bien. Pero bueno, ¿cómo está tu niño interior? ¿Se sintió abandonado porque tal vez no estuvo tu papá, no estuvo tu mamá, no estuvo presente? O yo hubiera esperado que me expresara amor de otra manera, bien, y porque hay gente que, por ejemplo, expresa el amor súper material y vos lo que querías eras de una palabra de afirmación, que estuvieras presente, y eso te hizo sentir un conflicto de abandono, por ejemplo, y te marcó. Claro. Claro, y ahí es donde, por ejemplo, tengo un ejemplo donde hay un muchacho de 40 años que recuerda que a los 3 años fue criado por sus tíos, no fue criado por sus padres, pero no conoce toda la historia. Entonces, ¿verdad? Este ejemplo que estás utilizando sobre el niño interior, evidentemente ahí es donde se gesta ese conflicto de separación, ¿verdad? Porque él en su psique, en su inconsciente cree que, bueno, que lo abandonaron, ¿verdad? Pero en realidad no conoce toda la historia de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Porque a mí me gusta mucho también lo que, como Enrique Corbera lo dice, él dice, bueno, la enfermedad quiere decir que no estamos en congruencia. Ujú. Y entonces la primera vez que yo lo escuché, yo dije, qué interesante, si la enfermedad dice que no estamos en congruencia, me dice, no estamos en congruencia con lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Verdad? Porque evidentemente no nos enseñan a sacar toda esta parte emocional y a reconocer todas estas cosas. Y si hay un conflicto de separación en algunas cosas, que como les digo, hay ocasiones que el inconsciente lo toma como un abandono, lo toma como una separación. ¿Verdad? O el tema, por ejemplo, de la infidelidad. Quizás la persona quiere ir a gritarle 4 o 5 cosas a la persona bueno, coincidió con el esposo en otras instancias, pero tiene toda esa energía de ir a decir todas las cosas, pero no lo puede hacer. O sea, no lo hace. Entonces, todas esas emociones ocultas empiezan a conectar con eso y evidentemente vamos a conectar con el resentimiento, ¿verdad? O sea, esa mala alimentación o también vivir con esas personas o estar en una relación de pareja, de vida, que no quiero estar, porque entonces, ¿qué es lo que me genera? Amargura. Posiblemente me genera amargura estar con una persona que no quiero estar y entonces quiero estar, no quiero estar, pero debo estar por algunas otras razones.
¿verdad? Entonces, es importante también conectar con ese tema del resentir, observar, vivir y conectar con esa emoción que está ahí, ¿verdad? Porque aquí una de las primeras cosas es que nosotros podamos reconocerlas, ¿verdad? Ya en el momento que podamos, que nosotros empezamos a reconocer esto, ya tenemos un 50% ganado, ¿verdad? Porque entonces empezamos a hacernos responsables de lo que sentimos y de lo que pensamos, ¿verdad? Que eso es súper importante para poder ir reconociendo. Enrique Orbera dice que desde el momento que nosotros empezamos a desarrollar un árbol genealógico y a poder conectar con estas enfermedades, que en algunas ocasiones son lealtades, que también es un tema interesantísimo, bueno, me empiezo a sanar porque me empiezo a dar cuenta de qué es lo que está pasando y cómo lo estoy viviendo y desde dónde es que viene, ¿verdad? Es muy interesante. Vini, eso que dijiste, bueno, wow, porque a veces lo que es la perspectiva, porque a veces los conflictos es algo como yo lo interpreté. Entonces, como mi cuerpo emocional o mi inconsciente o ¿verdad? Lo interpreta, porque lo empezamos a interpretar según la información que nosotros vamos guardando y como cada quien tiene diferentes vivencias, entonces todo lo ve diferente. Entonces, tal vez vos lo ves como un conflicto, pero no hubo un conflicto, fue la interpretación de la situación. Entonces, ahí está la yayay, ¿verdad? Entonces lo vamos guardando ahí. Entonces, ¿cómo es cuestión de interpretación? Y bueno, ¿cómo educamos nuestra interpretación? Mira, hay gente que viene y todo lo ve negativo, y es como, es el hábito, o como otras personas que lo ven todo muy, bueno, ¿cuál es la oportunidad detrás de esto? ¿Cuál es cuál es la nueva puerta para ir más allá? Entonces, cuando hay retos en la vida, entonces lo ve como esa montañita que tengo que escalar para ir más allá. Entonces, todo es cuestión de perspectiva. Otros verían esa montañita como lo peor que le podría pasar, ¿verdad? Y a veces, y los conflictos son una super oportunidad porque salen cosas que no sabíamos que estaban ahí y nos ayudan a ir ordenando las cosas. Por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, que cada persona, si es más todo lo que nos están viendo, incluso vos, Vini, y yo misma me lo he hecho, bueno, ¿qué me trajo esta pandemia? ¿Verdad? ¿Qué me está trayendo ahorita en esta situación? ¿Qué me ha enseñado? Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y espero que todos también, ¿verdad? Lo hayan utilizado para reflexionar, para sacar algo más, pues, positivo y mejor a través de esta situación. Pero habrá los que, según su perspectiva, su manera de ver la vida, lo peor, ¿verdad? Entonces, pues más bien fue como el gatillo para que sacaran todas esas otras cosas que no estaban, bueno, que es parte de cosas que tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, todo es como cuestión de perspectiva. ¿Cuál es el foco con el que estamos viendo las cosas? Y me gusta mucho compararlo como con unos anteojos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son las lentes que te estás poniendo? Ya esos lentes son de hace 2 años, ¿verdad? Como que ya no aplican a esto, no te permiten ver con claridad, estás viendo borroso, o definitivamente no tiene lentes, ¿verdad? Entonces, pues hay que quitarlos o hay que actualizarlos. Y eso nos permite poder interpretar las cosas que pasan en nuestra vida de una manera pues, diferente, cuidando esa dulzura, porque volvemos a lo mismo, las personas que están viviendo el proceso de diabetes, claro, el cuerpo físico va a responder y va a haber una alteración de la insulina, va a haber una alteración del procesamiento del azúcar, efectivamente, sí. Pero la pregunta es, ¿por qué estás buscando afuera esa alegría y ese amor que debería salir desde adentro? Desde adentro. ¿Verdad? Creo que por ahí sería, los que están ahí viéndonos, anoten esa pregunta, y se las dejamos como de tarea. ¿Qué estás Claro, buscando? voy a saludar, de paso voy a saludar a la gente que está por aquí. Vamos a ver. Maravilloso. Sharon nos dice, gracias, esperé mucho este tema. Armando nos dice, ambos excelentes profesionales, saludos. Gracias, Armando, un abrazo. Viquita, un saludo. Vamos a ver, Sharon nos dice, o sea, ya voy entendiendo la diabetes de mis padres. Bueno, ya ahí hay información, ¿verdad? Muy, muy bonito porque ya entonces empezamos a hacer introspección, que eso es lo maravilloso. Y le voy a comentar el live pasado que hicimos de fibromialgia. Me hizo mucha gracia porque, pues gracias no, me llamó mucho la atención porque llegó una amiga y me dice, sin saber ese live era para mí. Entonces dice, yo llegué y agarré y dije, esta fibromialgia yo no la quiero. Dice, entonces cuando el doctor me recetó todo lo que me recetó, todos los medicamentos, con esto no digo, o sea, se toman todos los medicamentos, primeramente, lo que les receten se los toman, Por favor, sí. ¿verdad? Vamos a aclarar, pero les estoy compartiendo, digamos, cómo las personas abordan una situación y cómo otras lo abordan de maneras distintas. Pero entonces ella dice, yo llegué y dije, para mí misma, esto
esto no me acompaña a mí en mi vida, ¿verdad? O sea, que era, era el tema de la fibromialgia. Yo lo tiro a la basura, yo lo dejo aquí, aquí donde salí del hospital, aquí lo dejo, ¿verdad? Entonces, es interesante porque entonces empieza desde ahí un diálogo interno a trabajar con ella y bueno, es lo mismo, empezamos justamente a conectar con esa emoción, a conectar con lo que siento, a conectar con lo que pienso y entonces estoy eligiendo si esto me acompaña o no me acompaña. ¿Verdad? Pero bueno, entonces nos tomamos los medicamentos, todo lo que nos den, pero empezamos a hacer conciencia. Entonces eso es, eso me gustó muchísimo, digamos, de ver cómo nosotros nos apropiamos de lo que sentimos, nos apropiamos de lo que vivimos, pero poco a poco, ¿verdad? Sin ningún tipo de juzgamiento. Es importante conocer toda esa historia de papá, como dice Sharon en el live. Bueno, conocer esa historia, porque entonces cuando empiezo a conocer la historia de papá y mamá, empiezo a tener empatía también con su historia, porque entonces en muchas ocasiones estoy en el resentido, estoy en el reclamo, ¿verdad? Inconscientemente estoy en el reclamo, reclamando ese conflicto de separación que viví. Y entonces esto me genera, ¿verdad? El no merezco esta dulzura de la vida, no asimilo el amor, pero entonces tampoco, tampoco asimilo el azúcar, porque entonces amor y azúcar en descodificación evidentemente van de la mano. Entonces, y les hago otro ejemplo, por ejemplo, los niños no aman el azúcar y Claro. disfrutan cuando se comen todos los dulces y los helados, ¿verdad? Y si lo vemos desde este lado de descodificación, ¿qué pasa? Los niños están dispuestos a recibir amor. Cuando hay un conflicto de separación entre un adulto, hay una carencia afectiva, perdón, una carencia afectiva importante, donde entonces también hay ese deseo de comer dulce, pero también para compensar, digamos, esa falta de amor que no tuvo. Y entonces ahí se genera esa situación, porque el cuerpo es maravilloso y el cuerpo es perfecto. O sea, cuando el cuerpo está alineado es cuando no tenemos ningún síntoma, ningún dolor, pero el síntoma volvemos a lo mismo, nos viene a decir, nos viene a dar información y en realidad lo dopamos, pero es importante preguntarnos qué es lo que está pasando en mi vida que me está ocasionando esto, porque ya ahí me hago responsable de lo que siento, lo que pienso y de lo que hago, entonces ya vuelvo a ser un poco más congruente, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, y ahí puedo cambiar, o sea, puedo tomar acción, que eso es lo importante. Algo que me parece o sea, vital, ya que ahora estamos hablando de la diabetes, incluso todas estas enfermedades que se te catalogan como hipertensión, es incluso reflexionar cuál es nuestra relación con respecto a los medicamentos. Cuando hablamos cuando decimos medicamento, ¿qué me viene a la mente, verdad? ¿Verdad? Entonces, porque he visto muchas personas que se rehúsan a utilizar el medicamento, aunque eso significa que todo esté descontrolado, el azúcar y la insulina y bueno, muchas cosas, porque hay un rechazo es que yo no quiero tomar pastillas porque lo asocio a tal cosa, ¿verdad? Entonces, de hecho, ojo la definición de medicamento, es una sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico. Un medicamento no necesariamente tiene que ser farmacológico. Todo lo que a usted le funcione para aliviar un síntoma, para mejorar, para reducir efectos sobre algo, prevenir o incluso curar, se considera un medicamento, entonces algo medicinal. Entonces, por ejemplo, biodescodificación lo es, constelación lo es, una sesión de coaching lo es, una sesión psicológica lo es, que me parece importantísimo, que deberían recetar todos, ¿verdad? Realmente ir a revisarse el cuerpecito, ir a pagarse a ver, Sí. ¿verdad? Porque para precisamente trabajar estas cosas. Eh, entonces también dentro de las personas que son diabéticas o tienen personas cercanas a eso, bueno, ¿cuál es la relación con los medicamentos? A veces incluso, Vini, depositamos en el medicamento la responsabilidad por cuidarme a mí mismo. Entonces digamos, bueno, me como el plato entero y si sobra de alguien más, me lo como porque de todas maneras me pongo más insulina. Por ejemplo, ese comportamiento, bueno, a la vez es ir perdiendo o dándole la responsabilidad al medicamento para mantener mi salud. Entonces, cada vez te vas rodeando de mayor cantidad de insulina, tenés que utilizar más fármacos porque ahí estás comiendo emocionalmente, ¿verdad? Y hay que ser responsable e identificarlo, por darles un ejemplo con respecto a la alimentación. Pero es importante reflexionar, bueno, ¿qué pienso yo acerca de los medicamentos? Lo estoy viendo como algo que me está apoyando mientras voy pasando por este proceso y estoy también abriéndome a otros medicamentos que no necesariamente los venden en la farmacia, ¿verdad? También tienen que ser parte
y pues mi botiquín, ¿verdad? Emocional, mi botiquín de salud integral, que en este punto encuentro esa es la idea, que vos tengas cositas que puedes apoyarte, que la medicina avance, que maravilla, que nos puede ayudar un montón, pero también las otras cositas que me pueden apoyar para que yo pueda resolver la raíz, Vini, porque al final la raíz no lo puede resolver una pastilla. Entonces creo que anótenlo por ahí, porfa. ¿Qué pienso yo de un medicamento? Yo veo la cajita, la pastillita, bueno, ¿qué me dice? ¿Qué siento yo cuando la veo? Ujú. Sí, y también, y yo los invito a que justamente empiecen a observar esas situaciones que ustedes han vivido, que les ha generado esa tristeza, porque recordemos que las posturas estas terapéuticas holísticas, bueno, es esa tristeza profunda, pero entonces ese conflicto empiezo a mirarlo, ya no, ya empiezo a hacerlo parte de mí, ya no lo empiezo a excluir, porque recordemos que todos esos episodios, todas esas historias de vida que ustedes han vivido, es parte de su historia y los han hecho de mujeres y hombres que hoy soy, pero es importante verlo, también es importante verlo, pero desde esta otra perspectiva de sanación, ¿verdad? El otro día alguien me hacía una consulta y me dice, bueno, sí, yo me separo de mi familia y cómo es separarme mi familia desde la sanación y desde la no sanación, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, cuando yo elijo separarme, pero ya desde una postura de la sanación es que acepto toda esta historia que pasó, pero entonces elijo estar en otro lugar por una sanidad emocional, ¿verdad? Ya no estoy con el rencor, ya no estoy con el resentimiento, ya no estoy con el reclamo, ya no estoy con todas estas situaciones hacia esto. Volvemos a lo mismo y es lo mismo con el tema, con estos temas que nos suceden. Bueno, reconocemos la historia, reconocemos el evento, reconocemos el episodio, pero entonces empiezo a verlo ya de otra manera, ya me empiezo a preguntar ya no por qué llegó a mi vida, sino para qué llegó a mi vida. Y también es importante preguntarnos, bueno, ¿cuál es el aprendizaje que tengo de esto? Porque entonces es que tengo tal vez algún miedo a la soledad, por ejemplo. ¿Verdad? Porque también hay un tema importante ahí de biodescodificación en el tipo 2 vemos cómo viene asociado a la soledad, cómo hay una persona que desarrolla, digamos, esta diabetes porque el común denominador quizás ha sido el relacionarse con la familia o con la gente a su alrededor mediante la enfermedad, porque entonces obtiene amor y cariño mediante esa situación. Y no es juzgamiento, es simplemente que ustedes empiecen a observarse cómo inconscientemente nosotros manejamos ese mecanismo y cómo buscamos obtener lo que no tuvimos de niños. Porque siempre hablamos cómo ha sido tu niñez, porque de ahí es donde nosotros empezamos a cargarnos de todas estas cositas que vienen con nosotros. Y entonces empiezo a observar justamente todos esos episodios, pero los empiezo a ver y hacerme responsable yo, sin juicio, sin crítica, para poder justamente tener más claridad. Y es ahí donde empiezo a tener incluso esta empatía conmigo mismo, ¿verdad? Vamos a Lectura ver. obligatoria para todos los diabéticos. Ese es el libro de Gary Chapman, ¿verdad? Que son los lenguajes del amor. Creo que es Lindísimo este obligatorio, libro. porque Sí, digamos, es empezar a conectarse, bueno, entender qué es el amor un poquito, pero también las manifestaciones, porque a veces no me siento amado, no porque no me amen, sino porque nuestros lenguajes son diferentes, entonces yo no he entendido o no he aprendido a hablar el lenguaje de la otra persona. Y eso pasa mucho entre claro. las parejas, ¿verdad? Al Ujú, menos en mi matrimonio nos ayuda un montón a entender eso, ¿verdad? Cómo nos expresamos amor diferente, pero yo puedo aprender el lenguaje de la otra persona ujú. para que llegue el mensaje. Entonces creo que ojalá lo puedan anotar ahí, ese libro es revelador y poder empezarlo a aplicar, porque incluso a nivel empresarial sirve un montón, e incluso entre padres e hijos sirve un montón para expresar amor, para entender que el amor es constante, que el amor, o sea, que el amor está ahí, pero que se puede manifestar de diferentes maneras y que a veces interpretas, o sea, lo interpretamos diferente, simplemente. Entonces creo que les podría aportar mucho a ustedes ese librito súper chiquitito, pero es maravilloso y cambia, transforma las relaciones. Porque cuando, como decías vos, Vini, que digamos desde la aceptación de que la persona es así y que expresa, y que da el amor como puede, como aprendió, ya yo me libero de esa necesidad o exigencia de que me lo dé como yo quiero. Y a veces genera esa frustración de, bueno, quiero que me dé el amor así. Entonces, como no me lo dan, voy a buscarlo a través del azúcar, ¿verdad? Y va ese tema. Entonces, qué lindo sería que yo, bueno, mira, me permito recibir lo que la persona me puede dar y todo bien, y yo lo doy libremente. Por ejemplo, sé que nos pasa mucho a las chicas, por ejemplo, que, bueno, ay, no, yo ya no lo hago detalles, no le escribo cartas, no le compro cositas porque ni siquiera ni se acuerda la fecha de cumpleaños o no es atento, no me manda mensajes. Entonces empiezas a cortar
esa manera tan linda que tenías de expresar amor simplemente porque la otra persona no lo hacía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fin de eso? Te estás cortando esa parte de que fluya el amor también a través de ti, simplemente por esa expectativa. Entonces, creo que ese libro les puede aportar muchísimo desde el cuerpo emocional también, como ir viendo de que, bueno, que hay diferentes lenguajes y bueno, aprendámoslo, así como aprendemos inglés, francés, chino, otras cosas, bueno, podemos aprender que el amor no necesariamente se expresa como yo me acostumbré a hacerlo. Incluso entender, ahora que están hablando de que van teniendo la diabetes de los padres, dijo alguien por ahí, incluso entender eso. Nuestros padres, cómo comunicaron amor desde la manera en que ellos sabían en ese momento. Claro, y a veces es que venimos a ver, venimos de historias completamente distintas. Entonces, cuando yo empiezo a crear empatía con la historia de mis padres, con el tema de separación, cuando yo veo que mis padres tuvieron una separación y veo que quizás papá no fue criado por su mami, que mamá, pues su papi no estaba. Y entonces ahí se empiezan a gestar diferentes tipos de separación y empiezan unos digamos, a desencadenar en este tema particular. Pero entonces esta empatía que yo puedo crear en esto, cuando, como lo dijo la participante de ahorita de Live, poder comprender esa historia, porque entonces ya me hace responsable. O sea, ya me responsabilizo de lo que siento y entonces ya le empiezo a quitar esa carga emotiva de resentimiento, tal vez principalmente de resentimiento, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones el resentimiento y el reclamo hacia esa historia y a veces entre más quiero estar lejos, más cerca estoy. Y cuando más cerca estoy es cuando entonces elijo inconscientemente una lealtad hacia papá, hacia mamá o hacia esa historia o hacia el sistema familiar que viene con el tema de diabetes. Y entonces lo que inconscientemente digo es yo como tú, pero al final de cuentas eso me hace estar cerca de la persona que he tenido esa desconexión o ese momento de separación. Uh-huh. Bueno, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. De hecho, de esto hay mucho que hablar. Ojalá nos puedan ahí, bueno, igual Vinicio y mi persona estamos abiertos para cualquier duda, consulta que ustedes quieran trabajarlo. Creo que el resumen de esto, desde mi perspectiva, es entender qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo. O será que estoy produciendo poca insulina o mucha insulina, me está costando que mi cuerpo físico reciba el azúcar, o sea, el amor, ¿verdad? De la biodescodificación. Entonces, bueno, ¿cómo voy a empezar a trabajar el amor? Y me acuerdo ahorita, siempre lo recomiendo, ese ejercicio de Louise Hay que habla, ¿verdad? Trabajar el niño interior. Bueno, voy a ponerme a hacer mandalas, voy a ponerme a caminar, voy a ponerme a jugar con otros niños, voy a ponerme a hacer cosas que de niño disfrutaba un montón porque son cosas que me ayudan a mí a conectarme con ese amor, ¿verdad? Que desde niño estamos abiertos a darlo y también recibirlo, es un súper ejercicio. El libro que les dejé, ¿verdad? Gary Chapman, es esencial, tiene que ser parte del botiquín emocional de absolutamente todos, especialmente de un diabético, que tiene que permitirse dar y también recibir el amor, al amor abundante, empezando desde sí mismo, ¿verdad? Por supuesto. Y recuerden, cuando ustedes sienten hambre, porque el diabético siempre siente hambre desenfrenada o en algunos momentos, bueno, me hago la pregunta, ¿esto va siendo un hambre emocional o está siendo un hambre real? Y ahí ustedes van a recibir una información valiosísima para que lo puedan ir trabajando. Sí, así es que, bueno, yo los voy a dejar también con alguna información. También yo los quiero invitar a que ustedes hagan esa introspección y ver en sus vidas qué es lo que les genera felicidad, qué es lo que les genera placer, en qué momentos de su vida ustedes se sienten bien y en qué momentos de su vida ustedes no se sienten bien. ¿Verdad? Cuando hay esas cositas que me generan tristeza, que me generan dolor, pues yo los invito entonces a que busquen ayuda, que busquen apoyo emocional, donde entonces guardo esa tristeza y recuerdo ese evento y me genera tristeza, recuerdo ese evento y me genera dolor, recuerdo ese evento y me genera ira, recuerdo ese evento y me genera resentimiento. Entonces yo los invito a que suelten, pero también a que busquen un apoyo emocional para que puedan continuar con su vida pues más ligeros de equipaje, que al final de cuentas eso es la premisa de esto, ir más ligeros de equipaje. Y bueno, que se miren con amor, que se abracen y que se acepten y que se den muchos besitos ustedes, porque de esa misma manera con la cual ustedes se amen, los van a amar. Entonces, por ahí empieza de hecho, por ahí empieza el gran trabajo de todo ser humano, empezar a aceptarse y amarse así tal cual es. Maravilloso. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este punto de encuentro donde la medicina tradicional y la medicina holística se unen para crear
un medicamento maravilloso, un botiquín realmente integral para la vida de todos nosotros. Que estén súper bien, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Escríbanos, coméntenos cuál enfermedad quieren ustedes que desarrollemos desde esa perspectiva. Nuestra intención siempre es desde el amor para poder apoyarles a todos ustedes. Que estén súper bien. Un besito a todos, un abrazo y recuerden lo que dice Paracelso, el amor es la base de la medicina. Que estén